Blackwood House presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y como ya se sabe, este podcast se inicia con algo que nos ha volado la cabeza. Y esta semana yo me topé con un tráiler de una especie de documental, quiero pensar, que va a lanzar próximamente Patagonia. Sí, la marca de ropa de la que hemos hablado acá. Hemos hablado también de su fundador, de algunas acciones que han tomado a lo largo de la historia o de la historia de la marca. Pero esta vez lanzaron este provocativo tráiler Que se llama el Chitropoceno. Así como hoy está acuñado este término de antropoceno, que hace referencia a que el ser humano está haciendo estragos al ser centro y al creerse este lugar superior en toda la escala jerárquica de la Tierra. Bueno, pues ahora Patagonia nos propone este Chitropoceno, que al final del día nos hace reflexionar sobre nuestro consumo. Es básicamente lo que está plasmado en el tráiler, en donde nos hace ver que lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido de ninguna forma. La forma en la que consumimos, la forma en la que estamos haciendo las cosas no tiene ningún sentido, y eso nos está llevando a este Chitropoceno, donde todo es realmente eso, una mierda, como lo dice en el tráiler. John, ¿tú qué pensaste cuando lo viste? De inmediato comencé a googlear la palabra Chitropoceno y no existe. O sea, es interesante cuando alguien pone una palabra de nueva generación que describe uno de los momentos en el que estamos ahora mismo viviendo, y es interesante que esa palabra sea nueva. Es decir, hace 48 horas que comenzamos a buscar esta información y a enterarnos más del proyecto. Todo nos llevó a un artículo de una columna publicada en New York Times, donde Yvon Chouinard, que es el CEO y que además ya hizo todo este movimiento para ceder la compañía a la siguiente generación, en noviembre de 2023 escribió esta columna en el New York Times sobre la cultura de usar y tirar, haciendo alusión evidentemente al fast fashion, a la industria de la moda que está bombardeando con nuevas temporadas cada vez más rápidas de fabricación desechable, capturando tendencias todo el tiempo y colocándolo en menos de un mes en los aparadores y logrando 62 millones de toneladas por año de basura, donde más del 85% termina en vertederos. Y según la Organización de Naciones Unidas, la ONU, esta industria es la responsable del 10% de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales. Es decir, estamos ante la industria, la segunda más contaminante de la actividad humana, y es interesante que alguien desde el interior de esa industria esté llevándonos a un tema de contenido, un tema de sensibilidad, y le ponga un nombre a ese fenómeno. Y Chitropoceno me encanta porque no solamente, Fer, nos pone el dedo en la mesa sobre el tema de la moda, sino alrededor de todo lo que hacemos: objetos, tecnología, moda, sillas, etcétera. O sea, es en realidad toda la actividad humana, este antropoceno que somos ahora llevado al Chitropoceno. Me parece sí un statement, sí es provocador, y nos pone en análisis este sistema de producción masiva en el que estamos parados. Y además, bueno, la traducción sería como la era de la basura o la era de la mierda, ¿no? En términos prácticos. Y creo que este concepto es provocativo, pero también evoca no solamente el consumo de productos físicos, sino creo que se podría extender incluso al consumo de medios digitales, ¿no? O sea, no nada más se trata de la saturación del consumo que estamos generando y que eso al final termina en vertederos y afecta a las sociedades más vulnerables, sino que también tiene que ver con nuestra forma de consumo en general. O sea, como tú bien decías, es un señalamiento al sistema capital como tal, al sistema de la cultura consumista y desechable. Y lo que me llama la atención es que esto se va a publicar a finales de este mes. O sea, yo creo que en esta semana ya lo vamos a haber lanzado el documental completo. Se va a publicar en la plataforma de Patagonia Chile, y también en algunas tiendas o lugares físicos que tiene Patagonia va a haber algunas proyecciones, y al parecer también es un documental que va a dar como una gira. Por ejemplo, va a estar en el Festival de Cine de Santiago Wild, y yo creo que esto espero que provoque no solamente ruido mediático, que seguro lo logrará, sino realmente una reflexión, porque además es muy
es muy satírico cómo está plasmado el humano. Empieza con esta imagen del humano en las cavernas, un poco haciendo una parodia a lo que hizo Barbie, ¿no? Y también se burla de eso un poco. Entonces creo que es provocador en todo sentido. Hay un mensaje de Christine Harnauer Bayer, y es especialista en producto de Patagonia, Chile, y lo voy a leer textual, que dice: los consumidores deben exigir y las empresas deben ofrecer productos que sean más duraderos, multifuncionales y, lo que es más importante, social y ambientalmente responsables. Y cierro este contenido que señalo. Y creo que sí, o sea, creo que algo que ha hecho muy bien Patagonia es llevándonos con casos reales, llevándonos con el ejemplo, cómo se puede pensar una nueva forma de administrar, una nueva forma de crear compañía, una nueva forma de crear un modelo de negocio a través de la circularidad, a través de este cuidado con el medio ambiente y con esta actividad responsable de los consumidores que están al tanto de los productos que son lanzados por la compañía FAIR. Creo que una vez más, y no es la primera vez que lo hemos señalado a lo largo de todos estos años que hemos hecho este podcast, esta compañía se vuelve a ganar una vez más, me revienta la cabeza, porque lo hace desde el punto de vista de la total congruencia. Y eso me encanta cuando una compañía, ojo, esto no es una campaña. Desde el punto de vista de marketing, todo el mundo va a decir, ay, sí es una campaña. No, es una postura que ha mantenido desde el fundador, desde el inicio de la compañía. Y eso me encanta. En verdad, este tipo de acciones me inspira y me deja ver que si se puede contagiar esta misma idea que tiene este tipo de compañías contra el resto de quienes están buscando una nueva opción o una mejor opción a lo que hay, sin duda es un gran referente Patagonia, y eso me encanta. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del documental Eternal You, documental que explora la pregunta: ¿qué pasaría si revivimos a las personas que murieron y que recordamos y amamos? Analizamos el tema del antinatalismo que dejamos pendiente desde el podcast pasado. Entrevistamos a Jürgen Sallenbacher, que con una experiencia de 14,000 clientes alrededor del mundo en 100 países en los últimos 20 años, nos habla sobre creatividad, branding personal e innovación. Y para nuestros Patreon, hablamos de Ishikawa, la técnica creativa para detectar problemas y resolverlos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. ¿Qué semana hemos estado viviendo en Barcelona? Desde todo tipo, desde llevarnos en una cena increíble con una escucha que es muy misterioso, pero tremendamente interesante en su pensamiento antropológico, y en el contexto donde estábamos, que era en el Raval, en un lugar donde además se expone buen cine y tiene un gran restaurante, y es restaurante bar como para conversar. Yo estoy sorprendido. La ciudad nos ha recibido con una calidez interesantísima, con fenómenos ocurriendo como este día de San Jordi, en el cual se reparten rosas y libros y se vuelve masivo. Fue muy interesante observar todos estos fenómenos. Así que, Fer, encantado de estar en esta edición de Creative Talks. Y como bien dices, parte de las cosas que están ocurriendo es justo el programa en el que estamos dando clase, que es el programa de inteligencia artificial e interacción humana de Elizaba. Y como parte de las clases, pues obviamente está el proceso de investigación al que nos sometemos para poder no solamente traer lo más fresco e innovador a la clase, sino también hacer reflexionar a este grupo de personas que están diseñando y preguntándose para qué realmente sirve la inteligencia artificial y dónde es que la pueden aplicar. Y como parte de todo esto, pues hemos buscado información de quién o quiénes están hablando desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista de realmente estar haciendo proyectos con inteligencia artificial más allá de usar ChatGPT, ¿no? Que sabemos que eso es como, yo lo dividiría en diferentes niveles o capas, como cualquier mercado, y está el mercado de consumo. Para mí eso es ChatGPT y todas estas herramientas que a través de las cuales un ser humano interactúa haciendo preguntas, solicitando y ejecutando prompts. Pero también está del otro lado gente que realmente está usando estos modelos de aprendizaje profundo y otro tipo de entrenamientos para poder crear algún tipo de solución, ya sea desde el punto de vista incluso a veces contestatario de la vida eterna y qué significa digitalizar a un ser humano,
y por otro lado también otros proyectos que buscan aplicarlo desde temas como justicia climática, cerrar brechas de pobreza, brechas de de todo el tema que hoy estamos viviendo, de la guerra, de lo que está ocurriendo, de la crisis migratoria, etcétera, a través de la inteligencia artificial. Y como parte de esto, hay un documental que le recomendamos obviamente a nuestros estudiantes, y lo vieron y todo, pero también queremos recomendárselo a ustedes como escuchas, y es We Need to Talk About AI, o Necesitamos hablar de la inteligencia artificial. Es un documental que tiene muchas perspectivas y creo que eso es lo que lo hace rico. No hay una postura neutral, no hay una postura única en donde solo estén hablando personas que critican o señalan la parte negativa de la IA, ni tampoco está lleno de optimistas que piensan que esto va a salvar al mundo, ¿no? Creo que hicieron un buen balance en los diferentes investigadores e investigadoras y dan un punto de vista desde su perspectiva, cómo ven y qué creen que representa realmente la inteligencia artificial y en qué se podría convertir en los siguientes años. Creo que todos nos sorprendimos de ese documental cuando vimos la documentación del proyecto Baby X. De Baby X es como si un bebé con esa edad mental fuera evolucionando y madurando enfrente de la pantalla. Evidentemente está alimentado y entrenado con la IA para simular a un bebé, pero en la pantalla, digamos que el Baby X lo único que ve como miradas a su forma de ver el mundo como nosotros lo vemos, o sea, es decir, sus ojos. Es una cámara. En la pantalla, sí, la cámara de tu teléfono. Entonces Baby X se muestra con su avatar en tu pantalla, pero él puede verte, puede ver tus gestos, puede ver tus reacciones, tus sonidos, y es como si estuvieras hablando a un bebé. O sea, cuando tú le haces algún sonido, el bebé voltea a verte, luego el bebé se pone triste y se aburre. O sea, sí es una representación del comportamiento humano y, ojo, sigue bajo entrenamiento, y eso está en este documental que se llama We Need to Talk About AI. Y esa es de las cosas, Fer, que hace más de 5 años reportamos desde Black Trends y que además lo llevamos al FBS del 2020, cuando se iniciaba esta carrera por la muerte de la muerte, y muchos de los planteamientos de la IA estaban planteados justo en ese momento. Pero ahora, con la llegada de esta IA, se ha agregado una nueva capa de complejidad, que es esta resurrección de los muertos. Ya no solamente la muerte de la muerte, sino el revivir a los ya caídos. Y estas recreaciones sintéticas, simulaciones virtuales de personas que ya han fallecido y que están siendo revividas gracias a la IA, es otro nuevo tema. Y hay un nuevo documental, además de We Need to Talk About AI, está el Eternal You, que sigue a las empresas emergentes que utilizan inteligencia artificial para crear avatares que permiten a los familiares en duelo hablar con sus seres queridos después de la muerte. Así que todos estos documentalistas pasaron por IndieWire Studio, que presentó Dropbox para hablar sobre esta posibilidad y el peligro de lo que vieron como una IA generativa que se desarrolla rápidamente puede llegar a empresas para enriquecerse sin asumir la responsabilidad o del impacto que va a tener este tipo de aplicaciones o proyectos en términos de humanidad. Yo creo que en su conjunto, por un lado, este segundo que comentas, que repito el nombre, se llama Eternal You, pues hablan de cómo al final del día estamos persiguiendo estos deseos, anhelos o objetivos que nos planteaban hace años las historias de ciencia ficción, ¿no? El poder existir para siempre, y quizás este tema de la resurrección que tanto se toca en algunas religiones no sea al final del día una resurrección física o corpórea, sino termine siendo una resurrección digital. Yo, ante estos planteamientos, lo que siempre me cuestiono es, yo entiendo la parte en la que el que sufrió el duelo y que se está documentando, por ejemplo, en lugares como Japón, en donde estos deathbots o tanabots están ayudando a las personas a superar el duelo o a manejar el duelo desde otra perspectiva. Eso me alegra, pero por otro lado, yo como persona fallecida, me cuestiono a dónde termina mi existencia. ¿Termina donde yo quiero? ¿Termina cuando morí? ¿O
tienes que seguir viviendo y eso, hay un derecho del muerto, ¿no? Eso es algo que me cuestiono porque... Una nueva discusión, ¿no? Una nueva capa. Claro, yo creo que ahora en los testamentos tendría que agregarse si quieres ser resucitado digitalmente. Que mucho de eso lo platicamos. No recuerdo, hace como 10 ediciones del podcast cuando eran como esta nueva capa legal sobre dónde terminan tu información personal para no ser explotada por las plataformas después. O sea, sobre Pero todo aquí, vemos en el caso de los famosos, ¿no? Claro, los músicos. Aquí en el caso es individual. Exacto, aquí hablamos de tus familiares. O sea, no sé, yo en mi caso, por ejemplo, imagina que ahora me muero. O sea, yo sí te dejaría estrictamente en una hoja de no intentes hacer ni chatbots con mi información, o sea, ¿sabes? O sea, yo no. O sea, yo tú no querría. quisieras que yo te reviviera digitalmente. No. ¿Tú me revivirías digitalmente? Tampoco. Ya está. O sea, esa es una discusión nueva. O sea, es una capa, además de discutir qué queremos hacer, tenemos hijos o no, de viejos qué. Una es qué pasa si nos morimos. Y ya no solamente es el debate de te entierro y ya, sino el debate de, oye, ¿te puedo recrear digitalmente? Ajá. O bajo estos nuevos, un parámetro que creo que vamos a estar hablando muchísimo es sintético. O sea, sería una el Fernanda. Tanabot, chatbot de Exacto. John, no, lo que sea, ¿no? Este ser sintético que recrea a John, pero que se siente como John. Este par de personas que documentaron esto y que explora todo esto que hemos platicado se llama Hans Block y Moritz Riesewick. Ambos hicieron esto y te voy a leer textual en una declaración que hicieron para Sundance. Lo que dijo Block fue lo siguiente. Moritz y yo descubrimos un vacío que sienten cientos de millones de personas. Ya no pueden creer en la promesa de vida después de la muerte con Dios. Los ritos religiosos de duelo han perdido sentido para ellos. Las empresas tecnológicas están tratando de llenar este vacío con una nueva promesa de salvación. La idea de que los humanos ya no necesitamos llorar porque podemos mantener vivos a los muertos virtualmente. Al hacer esta película, Hans y yo queríamos entender por qué la gente reconoce a sus seres queridos en los avatares y qué hace que las simulaciones de los muertos sean tan engañosas. Ese es el punto, o sea, y la razón por la que no lo haría no es porque esté en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología se puede aplicar a 1000 cosas más, pero para mí la muerte existe para darle significado a la vida. De tal manera que si tú sabes que ese ser va a vivir de alguna manera para siempre, y lo pongo entre comillas, dejas de valorar realmente la vida de esa persona, porque algo que tienes siempre pierde sentido. O sea, el principio de la escasez también aplica en los seres humanos. 100%. Tú te entregas, amas, valoras, cuidas a alguien, porque en el fondo sabes que un día esa persona no va a estar. Sí, se va a morir. Y si quitamos esa ecuación, entonces creo que al mismo tiempo le estamos quitando significado a la vida. Pero destrabas al mismo tiempo uno de los grandes sueños de los dioses humanos, que es la vida eterna. Por siempre, ¿no? Hay 4 momentos en la humanidad que son tremendamente importantes para entender la estructura del por qué somos lo que somos como la sociedad. La primera es el fuego, no el descubrimiento, sino la administración del fuego. El descubrimiento, pues el fuego ya estaba ahí, no descubrimos nada, eso ya estaba. La segunda, el lenguaje. La tercera, la agricultura. Y cuarta, la muerte. Dependiendo la historia de la humanidad, hay unas que sucedieron antes y después. Pero ahorita estamos tocando la muerte, o sea... Estamos tocando uno de los fundamentos que nos construyeron como sociedad. Es correcto. Por lo tanto, no me parece algo simple. Esto es una conversación tremendamente profunda, el hablar sobre la muerte. En países como nuestro, Fer, donde inclusive nos burlamos de la muerte. Nosotros venimos de México y cada 2 de noviembre... llenamos las calles, nos disfrazamos, honramos a nuestros muertos, vamos a los cementerios, los recibimos en ese día, en ese umbral. Yo creo que no nos burlamos de la muerte, sino más bien hacemos toda esta alegoría para poder, es nuestra forma de poder convivir con esa situación. Ya está. Ahora imagínate que ya no hay que enterrar a nadie porque realmente siempre va a estar disponible en una bocina inteligente es que para dialogar con tu abuela. ¿no? Tan solo decirlo así ya es horrible, o sea, y no porque, ojo, yo creo en este caso que estamos hablando de entre nosotros, de tú y yo, o sea, yo no te amo por tu corporeidad, eso está claro, o sea, amo tu ser,
pero aún así me parece inconcebible como yo engañarme a mí misma y decir, aquí tengo mi Alexa y aquí está John adentro de esta Exacto. bocina, ¿sabes? Como que digo, no, porque estar con John, vivir la vida con John no es esto, Claro. es ¿Cómo es va a otra ser, experiencia. ¿Cómo va a ser el entierro, Fer? O sea, imagínate que... No, igual te entierran igual, pero al No, final... déjame te pongo la tema. Imagínate que en el velorio, o sea, donde te están velando en estos días, como parte de los servicios de funerarios de una compañía privada, hacen una recreación para que le des tu último adiós a ese avatar que te está diciendo, hola, yo soy el... y hablas con él. ¿Lo logras ver? Sí, lo logro ver. De hecho, ahorita que lo mencionaste, me acordé que en una universidad en Estados Unidos hicieron algo similar, pero no con un profesor muerto, sino como que el profesor ya se iba a retirar. De hecho, ya está en su edad de retiro. Y como era muy bueno y la gente quiere tomar clases con él, pues es como ya se retiró, pero le hicieron un doble digital y entonces ahí está. Exacto, como en una, esa era la idea. como en uno de estos espectaculares de la Sí. calle que tienen luz. Y podías hablar con él. Y podías supongo. hablar ahí con Es él. eso, o sea, imagínate que puedes darle el último adiós, porque hay gente que no le pudo dar el último adiós. Hace como 15 años, cuando trabajaba para una de las compañías que entierran muertos y su negocio es ese, justo hablábamos, pero no estaba la IA todavía, pero Claro. estábamos hablando de realidad aumentada en tu teléfono móvil, que pudieras escanearlo desde un código QR para que supieras en su lápida quién era cuando ibas caminando por el cementerio. Sin embargo, esto es una ramificación que se mete a analizar temas morales, temas emocionales, Religiosos, temas rituales. de fe. Y ojo, no quiero decir una mala noticia, no lo estudié, pero lo vi como una señal que necesito profundizar, pero traigo la fresca ahora. En algún lugar recrearon a un padre, justamente con la misma idea que tú me acabas de señalar sobre ya falleció, lo recrearon. Y evidentemente los grandes pensadores, mandatarios de esta religión estuvieron en contra de que hayan recreado digitalmente al padre para darle el último adiós. Y Fer, eso es una discusión que tuvimos el día de ayer con nuestros alumnos, de qué pasaría si se pudiera recrear ciertos aspectos de la religión y sus dioses para sostener conversaciones en el mundo de la realidad. ¿Cómo lo aceptarían los altos jerarcas de esas filosofías o pensamientos o religiones o fes? Es un salto, es un punto de quiebre entre la forma tradicional de cómo estábamos adorando, sosteniendo una misa o celebrando con nuestros rituales, ahora con esta nueva posibilidad, que al final del día es una herramienta tecnológica más, que sí le mete una capa de profundidad y de posibilidad más grande que lo que veníamos nosotros haciendo en nuestros rituales. En síntesis, ¿qué pasaría si el Papa aprobara que en este momento pudieras dialogar con Dios? Porque existe oficialmente en el Vaticano una página web que fue recreada por ellos, donde todo lo que se conoce en la Biblia, todos los libros acordados que son correctos por ellos, pudieras estar dialogando con Jesucristo, por ejemplo, y pudieras todos los días sostener lo que es una relación, como sostienes y ves su palabra cada vez que vas cada domingo a la misa. Yo no voy, pero esa es la forma de actuar. Y yo lo respeto mucho, pero sí se dan cuenta del alcance que puede tener esta tecnología en una nueva generación o diseño de nuevas prácticas o nuevos rituales que le den muchísimo más cercanía. O sea, imagínate que es dialogar con Dios todos los días en la mañana. Pues seguramente, o sea, pienso muchas cosas. Creo que ya nos desviamos del tema, pero al final esto pone en la mesa el cuestionar un montón de prácticas. O sea, creo que hoy más que nunca la iglesia necesita fieles. Eso no es un secreto para nadie. O sea, si la iglesia fuera una marca, está en un momento de declive, de cada vez menos fieles, y no significa que la gente dejó de creer, pero dejó de creer en la institución como tal. Y creo que incluso estas prácticas podrían beneficiarle. O sea, yo también en la mañana estaba leyendo que justo aquí en España un sacerdote, ahora hay como este servicio de sacerdote digital en donde pues tú puedes como cuestionar cosas, como cuando le pides consulta a un sacerdote en tu iglesia. Claro. Y obviamente muchos están a favor y en contra, ¿no? Hay como periódicos católicos que han dicho que esto es algo bueno porque permite que más personas se acerquen a Dios. Claro. Y otros que dicen que no, que porque pues estamos dejando de convivir con el ser humano, ¿no? Como Sí. todo esto tiene favor, Sí, a favor por ejemplo, y en contra.
hacer una misa en YouTube o en live era que eso iba, a eso quería años. llegar. Y es como ahora lo que está ocurriendo en Roblox, de este sacerdote que está haciendo misas en Roblox. Exacto. Y que está atrayendo a chicos, sobre todo adolescentes que están ahí en la plataforma, pero que estos chicos no lo ven como un acto sagrado, ¿no? O sea, lo ven como un juego, porque están dentro de un juego. Entonces van vestidos del diablo a la misa, ¿no? Y o sea, esto me pone con sus como avatares de diablo. con sus avatares de diablitos. Y se ponen a bailar ahí en la misa y o sea, siento que es algo muy extraño. Pero eso cambia la connotación de qué significa lo religioso, lo sagrado. O sea, hoy estando acá, te metes a cualquier catedral aquí y entiendes por qué la gente tenía ese respeto y sentir esa magnificencia y esa cosa sagrada, ¿sí? Acá son de siglos y siglos. Exacto, y siglos puedes entender el rituales. contexto Sí. de por qué la gente creía y cómo se usaban incluso los órganos para poder tocar cierta música que te llevaba a ciertos estados en donde tú creías, por supuesto, que eso era sagrado, ¿no? Pero ahora, cuando volteas y ves el contexto que ha cambiado, o sea, qué desagrado podías sentir en Roblox. Es que en el fondo, cada civilización utilizó al máximo la tecnología disponible. En ese momento, el pensamiento catedrático o el diseño de catedrales era la tecnología desarrollada a través de esa actividad tecnológica que la arquitectura supo aprovechar para hacer este tipo de espectáculos. Las catedrales son teatros llevados al máximo con la tecnología del momento para magnificar el sonido, la intensidad de la luz o lo bajo de la luz, etcétera, para que sintieras que eso era divino. Ahora estamos en un momento idéntico, en donde una sociedad se le abren nuevas herramientas tecnológicas. Lo natural es que estas ideas comiencen a cuestionarse y que comiencen a salir. Creo que este documental, como te lo menciono, es uno de los 4 fundamentos que nos ha cambiado como sociedad. Este documental va a dar mucho de qué hablar y tenemos en entrevista a los directores de este documental, Hans Block y Moritz Rieseweek. Yeah, in 2018 we discovered a website stating "Become virtually immortal." And we were like, what? And tried to find out what's behind and found out it's actually a fellow at MIT who founded a startup called EterniMe. So playing with this idea of eternal life. And he told us that already 30,000 people had signed up for this idea. And we started researching on that because we were just super curious. Before we had worked on the cleaners, which was already dealing with technology, and so we were already familiar with this world, but we were excited about this new idea. But then over the years, this technology progressed so fast. And now what was formerly maybe a cheap scam became a real thing. And now we have kind of Black Mirror, but real. Yeah, our perspective on the topic changed a lot. As you mentioned, we started working on Eternal Me at the beginning because we were interested in people trying to immortalize themselves. But at the end, what was the biggest thing or the thing we realized after a while, that there are so many people outside looking for new forms of grieving, dealing with death. And they not longer believe in afterlife with God, for example. And there's a so-called transcendental homelessness in dealing with these kind of topics. And so they using such services, for example. And that was really touching for us in a way, and it really changed our mind, because first we were very skeptical about these companies and we thought, what a cheap scam. But afterwards we realized we don't judge the users of these companies because they are looking for something. They're longing to have the last conversation, for example, with a deceased loved one. And who am I to judge them? Then we turned into Eternal You, and the main focus of our film is really the loved ones living on with the avatars of the deceased. And who takes responsibility for that? Actually, the engineers founding these companies, they don't. They feel like, oh, that's just the AI doing its thing. We are not responsible for what comes out. We are not responsible for the psychological consequences, which are massive, actually. These are people in vulnerable states. They hope for, they would give everything to have this one conversation again. And then they are pulled into this application, and they are kept in it. They keep on chatting and chatting and chatting to find out, for example,
when the chatbot told one protagonist of our film, "I'm in hell." Of course, the person grieving wants to know what's behind. Might that maybe be true? Why does this AI think that? There must be more behind it. And of course, that keeps you chatting and it keeps you busy. And that is good for the business because that is good for traffic and that makes money. At the end, this is a black box. You don't know 100% what comes out. You cannot predict the output of these technologies. And as Moritz said, these people are vulnerable people. And if something like this happens, it can have severe consequences. And they do not get it. They don't feel the responsibility for that. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y ahora sí vamos directo a un tema que se quedó pendiente la semana pasada. Es que pasan tanto que hay muchos temas que se quedan fuera, pero este sí no lo quiero dejar pasar. Y es sobre esta persona que ya comentamos, nos encontramos en las calles de Barcelona con una serie de letreros que uno de ellos era justo traer niños al mundo o procrear es egoísta, y fue algo que llamó inmediatamente nuestra atención, por lo que decidimos en ese momento sacar el teléfono y comenzar a entrevistarlo y preguntarle más sobre este movimiento. Él mencionó, y yo creo que ahora que ya puedas publicar la entrevista que tú le hiciste en ese momento, pues ya habrá más comentarios al respecto. Pero una de las cosas que me sorprendió mucho de cuando se presentó y dijo, hola, yo soy tal, este es mi nombre y soy antinatalista, ¿no? Exacto, y eso fue como conceptualmente muy profundo para la conversación. Yo no estaba listo para escuchar que alguien sea antinatalista. Y en su página web, que se llama don'tprocreate.org, esa es la página oficial del movimiento, es don'tprocreate, no procrees.org, solo que en inglés, don'tprocreate. Y lo voy a leer el primer párrafo de cómo te recibe el sitio, solo para ponerlo en la mesa. Hay mucho sufrimiento en el mundo. No hay razón para crear más personas que necesitarán más recursos, tiempo y atención. Somos partidarios de abordar los problemas que ya existen con quienes los necesitan, porque existen en lugar de crear nuevas personas que nos necesitarán. Y por lo tanto, no podremos atender a todos los que ya nos necesitan ahora porque existen. No tiene sentido crear más necesidades cuando ya son tantas. Y hacerlo solo porque queremos es egoísta. Instamos a la gente a tomar decisiones sobre una base moral y no sobre una base egoísta. Y eso significa dar prioridad a quienes ya nos necesitan sobre quienes no existen. Y por tanto, no necesitan nada. Fue fuerte porque la verdad a mí me dejó pensando un montón de cosas. O sea, de hecho, la primera cosa que me pregunté fue, ¿será que soy antinatalista? ¿No? Y busqué información al respecto porque hay muchas cosas que están en el sitio con las cuales, perdón que lo diga, pero me siento totalmente identificada. Y ya cuando me fui sumergiendo más en esto, obviamente rasqué cuáles son los orígenes de todos estos movimientos y por supuesto no es nada nuevo. De hecho, hay algunos países que han implementado iniciativas antinatalistas para controlar pues sí, la natalidad y la sobrepoblación, etcétera, que ahora algunos de ellos están sufriendo las consecuencias de ese antinatalismo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que las personas en algunos sistemas, siendo muy pragmáticos, somos un eslabón más en la cadena de producción del sistema capital. Y como parte de ese sistema de producción es que tú te reproduzcas, porque la escasez de nuevas personas y consumidores pues hace que el sistema se desbalancee. Sí. Y lo hablábamos también en otros episodios, la situación que ahorita está enfrentando Corea del Sur o algunas ciudades de Japón, en donde la natalidad ha decrecido a tal nivel que ya es un problema, o sea, ya ahora es el problema contrario, ahora se necesitan personas para repoblar ciertas ciudades. Y algunos de los gobiernos están ofreciendo dinero y manutención para que vayas a esos lugares. Exacto, entonces como que digo, wow, aquí hay todo un tema de conversación y por eso no lo quería dejar pasar. Ahora, quiero dejar claro que hay varias cosas que no es el antinatalismo, ¿no? Podríamos comenzar, o sea, ya platicaste un poco con lo que está en el sitio, pero a mí me gustaría realzar algunas cosas
que cuando tú escuchas antinatalismo podrías pensar, es gente que odia a los niños. No, o sea, estas personas, y él lo mencionaba, seguro como en todos los movimientos hay gente radical, pero en general el antinatalismo no nació, no se concibió como una ideología que odia a los niños o quiere la muerte de los niños. No hay odio a la vida, no hay odio, no existe. Exacto, y es más bien lo que ellos incluso sienten es compasión por los niños, porque ellos empujan que pues haya una adopción, o sea que si tú quieres realmente vivir esta experiencia de poder criar a un ser humano, pues optes por otras cosas como la adopción, donde hay muchos niños que no tienen ahora mismo padres y sobre todo mencionan, por ejemplo, en temas de guerra, como lo que ahora estamos viviendo, que se quedan desprotegidos y no tienen quien los cuide, ¿no? Entonces, ahí dice, pues, ¿quién necesita? Tú traes un niño, entonces eso corre el riesgo de que ese niño se quede desamparado. Entonces, es como mucho evitar o reducir el riesgo al máximo. Fer, el antinatalismo, de acuerdo a la información, es una ideología cuya base se basa en una oposición moral a la reproducción. Según el antinatalismo, la reproducción es siempre moralmente incorrecta y por muchas razones causar sufrimiento innecesario a la persona creada, una violación fundamental de la autonomía de la persona creada, poner a la persona creada en riesgo innecesario, apostar por alguien o la vida de otra persona y muchas más. Pero esto, fíjate, Fer, que ha cambiado mi postura de una semana a otra. Ok. Esto es interesante. Tú y yo decidimos como pareja no tener hijos. Las razones de por qué son muchas y ya las conoce la gran mayoría, las sintetizo rápidamente. En el contexto en el cual nos desenvolvemos en América Latina, crear un niño o traer un niño en una situación donde el mundo está en un contexto político, económico, social, no es viable. Pero Fer, después de ver esta postura antinatalista, me puse con mucha atención a observar cuál era el comportamiento de las personas que sí están apostando por el futuro, es decir, teniendo niños acá en Europa. Y te das cuenta que la situación, si no puedo decir radicalmente distinta, sí que es distinta. Por ejemplo, ver que hay una cantidad de parques por todos lados donde los niños todavía juegan, donde todavía salen a la calle, donde pueden caminar libremente, donde nadie les va a hacer daño, donde todavía pueden vivir una infancia, donde puedes ir caminando por la calle con tu hijo sin tener esta presión de voltear a todos lados porque te lo van a robar, o lo van a secuestrar, le van a hacer algo, o que los niños simplemente salgan a regalarse rosas y libros. Es una infancia totalmente distinta a la que conocemos nosotros en nuestras realidades en América Latina. Y entonces, te lo dije yo, es como, en este lado, sí se me va de la mano el argumento de que en términos políticos, económicos o sociales, aquí sí podría tener un hijo. Yo creo que en mi caso no, porque al contrario, por ejemplo, estando aquí me sensibilicé más, no es porque antes no, pero estando aquí con la cercanía me sensibilicé más que estamos a 4 horas y media del conflicto en... Hay una guerra pasando. En la guerra, ¿no? Tanto la guerra de lo que está pasando en Palestina como lo que está pasando en Ucrania. O sea, estamos muy cerca en términos de más cerca que cuando estás en América Latina. Y eso me hizo pensar como, o sea, si algo pasa, esta es una de las zonas que históricamente ha sido afectada y que por supuesto podría seguir siendo afectada. Claro, pasamos esta misma semana enfrente de donde había una iglesia que bombardearon. Era una escuela, era un lugar que albergaba niños. Y se mantiene de pie solo la parte frontal de la entrada, ¿no? Y volvieron a construir una escuela. Y dejaron la parte frontal deshecha, o sea, se ven las explosiones, los balazos, porque en ese lugar murieron esos niños. Sí, tiene razón, en términos de la cercanía ante un evento masivo o una guerra multinacional, sí, este es un lugar desfavorecido. Sí. Pero si no hubiera guerra, o sea, porque la guerra también podría suceder en América Latina, en nuestro país hay una guerra con el narco viva, o sea, claro. Es como, si bien no vemos aviones ni bombardeos, ni hemos visto bombas atómicas en nuestro país, están pasando todos los días muertes y el peligro como si estuviéramos en guerra, sí, o inclusive más. A eso me refería, o sea, que cada zona tiene un nivel de riesgo. Exacto. ¿No? Ahora, pero que hoy los riesgos en muchos sentidos son compartidos, porque también, digámoslo, el tema, por ejemplo, económico
también aquí las conversaciones en la calle es de gente que está arriba de los 60 años y no le alcanza la pensión, lo cual correcto. es un problema no solamente en nuestros países, sino a nivel global. Que alguna vez lo mencionamos, los países de primer mundo se están topando con problemas que el tercer mundo nació con ellos. Exacto. O sea, para mí los problemas que hoy está enfrentando la parte occidental de Europa me dan risa. Es como, no son problemas. Acá en América Latina eso ya es natural en el día a día. Ojo, no significa que sean correctos. Claro, me no significa por eso que esté bien. No, pero es como y tú y yo lo dijimos en este podcast, los problemas del primer mundo, el tercer mundo ya los tiene resueltos. Sin embargo, con el contexto actual que está pasando en Europa, sí que sentiría que sí podría traer un hijo bajo los términos y conciencia de lo que implica traer un ser humano. El problema es que estamos procreando y no nos hacemos responsables de esos nuevos seres humanos que de cara al antinatalismo es traer un ser que de llegada lo traes a sufrir. No es un mundo como el más correcto, donde no hay humanos, ya estamos humanos viviendo de más, consumiendo de más, contaminando de más, y es científicamente hablando, no es el momento para tener hijos, de acuerdo al antinatalismo. Entonces lo que dice es, no traigas uno, hazte responsable de los que ya están vivos. Entonces, por ejemplo, hoy deberíamos estar volteando a ver a Ucrania, a los niños de Ucrania, a los niños de Israel, a los niños de Palestina, el cómo ayudarlos. O sea, la humanidad debería estar volcada en tratar de cuidar a esos humanos que ya están vivos, en lugar de solo como un capricho, como una posesión, como de, tengo un nuevo iPhone, ahora ya tengo un hijo, ¿no? O sea, esa es la parte que el antinatalismo pone en la mesa de, por favor, no seas egoísta. Ahora, hay otro mito que es que se dice que los antinatalistas son gente que se odia a sí misma y odia sus vidas. Y no, tampoco es así. Al contrario, ellos dicen que sí hay momentos, y eso me encanta porque no romantizan su movimiento. O sea, ellos mismos dicen, sí hay momentos en los que sufrimos de depresión, pero no es porque odiemos nuestras vidas. Es porque simplemente estamos tan como enraizados con el entendimiento de lo que está pasando, de los fenómenos sociales, políticos, geopolíticos, que eso les hace sufrir y como que ese es un sistema que refuerza su propio sentir de, claro, entonces más razones para otra vez reforzar mi idea de no querer traer vida al mundo, ¿no? Y por otro lado, también se dice que son pro muerte. No. Y claro, porque el antinatalismo, si lo piensas, podría sonar como, es lo contrario al pro vida, entonces es pro muerte. Y tampoco es así. O sea, no es que un antinatalista va a decir maten a todos, ni tampoco es que se crea Thanos. Es simplemente detener la reproducción humana por bondad de los siguientes que están aquí, ¿no? O sea, y eso me parece una propuesta, sí, disruptiva, sí, bastante provocadora, pero pues muy sensata en muchos aspectos. Voy a leer textual un poco de lo que nos dijo en la mini entrevista que le hicimos en la calle, y dice: estamos pidiendo a la gente que reconsidere el tema de la reproducción. La mayoría de la gente se reproduce sin pensarlo. Sin embargo, no le decimos a nadie qué hacer. Pedimos a la gente que abandonen su deseo de crear nuevas personas y consideren alternativas como adoptar niños, adoptar perros o gatos, vivir en estructuras comunitarias que no sean necesariamente familiares, etc. Llamamos a normalizar la elección de no reproducirse y de razones morales, o normalizar la posición que se opone a la creación de nuevas personas. Y creo que es justo por eso que yo me preguntaba si acaso soy un antinatalista, porque en mi caso, como mujer, que además tiene otras connotaciones, habitar esta experiencia siendo mujer, pues evidentemente el que tú decidas no tener hijos es como un acto más desobediente que siendo hombre, ¿no? Se espera de la sociedad, porque como ser mujer, como ya dijeron muchas feministas, ser mujer no es un tema biológico, sino una connotación social. Entonces se exige que las mujeres hagamos ciertas cosas, entre ellas procrear, ¿no? Y eso hace que para mí esta decisión haya sido siempre mucho más difícil, porque en el fondo me quedaba con esta cosa de, ¿estaré siendo mala por hacer esto? ¿No? O sea, ¿me estaré negando algo de la experiencia de la vida, etcétera, etcétera?
Pero hoy con esto me doy cuenta que nos hace falta mucha información en el sentido de el tema que menciona normalizar no tener hijos o promover la normalización de no tener hijos, me parece totalmente necesario, no solamente como discusión del antinatalismo, sino como discusión del libre derecho de una persona y no ser cuestionada por eso. O sea, cuando tú y yo hemos dicho esto en un entorno social, cosa por la cual casi no lo hacemos, pues se nos ve y se nos señala como estas personas enfermas o locas, ¿no? Como una normalidad en el sistema. De hecho, recuerdo, y lo voy a decir con mucho respeto, no voy a decir el nombre de la persona, pero una vez recuerdo que alguien nos dijo, les encargo mucho que por favor tengan una hija, y es como, a ver, persona. Como por... Es como, yo te encargo mucho que no te metas en la vida de los demás, ¿no? O sea, o que te ocupes de la tuya. Es justo como también... a mí no solo me parece un acercamiento provocativo a nivel de ideología, sino también de el libre derecho, de verdad, de tú tomas tu propia decisión y lidiarás con las consecuencias de eso, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca yo le sigo viendo más, y no voy a decir ventajas porque no quiero usar esa palabra, sino más bien le veo más consecuencias positivas en este momento de mi vida a no tener hijos que tenerlo, ¿ok? Y esto me ayuda como también a entender evidentemente las implicaciones que esto tiene, o sea, las consecuencias y los riesgos que hay, como dije desde el principio de esta conversación, es que ahora hay sociedades en las que no hay hijos, pero eso me lleva a un cuestionamiento. No es un tema, no es un problema propiamente de natalidad como se está vendiendo en la narrativa. Es un problema de distribución. Es decir, las ciudades, los seres humanos, estamos centrificados en algunos puntos neurálgicos donde ahí se concibe la vida y ahí se centraliza todo y ahí se desenvuelve la economía. Y por eso es que estas zonas alejadas, que incluso aquí en Europa pasa, muchos pueblos están despoblados totalmente, lugares que apenas quedan 5 o 6 familias, porque todo el mundo está centralizado en ciudades como Madrid, Barcelona o las más importantes. Esa misma centralización provoca la especulación inmobiliaria y con eso la gentrificación y etcétera. Entonces creo que también esto me hizo reflexionar sobre que la narrativa de es que no está viendo bebés es como, oye, sí suena muy alarmante, pero por otro lado, cuando ves la otra cara de esa moneda es, oye, no es que no esté habiendo bebés, hay un chingo de bebés. El tema es cómo están distribuidos esas nuevas familias y en dónde están distribuidas. Sí, pero como les surge, no pueden tardarse 20 años en corregir un problema, porque también hemos diseñado gobiernos que duran entre 4 y 6 años en la gran mayoría de los países democráticos. Si es un tema de fondo, creo que al final del día la pregunta importante es ¿cómo te consideras? Tú ya la respondiste, tú sí eres. O sea, un antinatalista. Yo también soy un antinatalista y yo lo dije en el podcast pasado. A mí me encantaría que así como tienes licencia para conducir y manejar un auto, que en teoría es un artefacto de muerte, o sea, es un proyectil que puede asesinar gente si no tienes la responsabilidad de manejarlo y la conciencia de manejarlo bien y luego las habilidades para manejarlo. O sea, son muchos conceptos para tener un auto, no solo comprarlo. Debería ser idéntico una licencia para poderte reproducir. Evidentemente me echaría encima, y ahorita ya lo siento la cúpula de personas, es mi cuerpo, es mi mente, lo entiendo. Sin embargo, en el momento contextual en el que estamos parados como humanidad, volteé a ver a los países de cuando ya eran demasiados, tuvieron que implementar políticas de natalidad donde solo los dejaban a ciertas familias tener un hijo y con eso empezar a controlar el movimiento social. Creo que una discusión global sí tendría que ser ¿cómo administramos los recursos del planeta mejor? Lo cual significaría crear políticas no egoístas. Y 2, sí preguntarnos si somos los suficientes seres humanos en el planeta. Y ahora tenemos que ser muy inteligentes en cómo nos distribuimos en el planeta, no cómo somos más. Yo antes de buscar una política o algún tema legislativo que promoviera esto que tú dices, que sí puede sonar muy fuerte, pero creo que a situaciones emergentes pues se necesitan acciones contundentes. Pero yo antes de proponer esa iniciativa, yo lo que propondría es justo esto que te digo, un restablecimiento, una reorganización de cómo funciona hoy y cómo estamos distribuidos a lo largo del mundo. O sea,
tan solo el que no haya facilidades para que tú te puedas desplazar de un lugar a otro, el problema de la gentrificación. O sea, creo que esto al final del día en el fondo subyacen otros temas. Y tú decías ahorita, ¿tú ya te consideras una antinatalista? Yo diría que no del todo. No podría hoy decir soy 100% antinatalista. Y como no se puede ser 5% antinatalista, yo diría que no lo soy. Pero no lo soy por una razón, que no estoy a favor del antinatalismo. El antinatalismo, al promover que no haya nueva vida, su argumento es que no haya nuevo sufrimiento. Pero debemos entender que aquí hay una contradicción, y es lo que quiero señalar. Uh-huh. Al no haber nuevo sufrimiento, tampoco hay, y eso fue un poco algo que me detonó ver la serie de Fallout, que ya hablaremos de eso la próxima semana, pero al no haber tampoco nueva vida, no hay nuevas creaciones. Porque queramos o no, y esto es parte de cómo ha sido la evolución, o sea, estoy diciendo una tontería, pero imagínate esto, o sea, imagínate que en un momento de la evolución alguien hubiera tomado esa decisión, no podríamos haber llegado aquí. De acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ahí hay una contradicción. Porque era un mundo libre. Lo entiendo, pero tratando de poner un contraargumento en el fondo, es, claro, tú estás diciendo que al evitar un nacimiento estás evitando nuevo sufrimiento. Eso tienes toda la razón. Sí, pero si evitas todos los nacimientos ya no hay futuro en la humanidad. Exacto. Sí lo entiendo. Entonces, por eso yo estoy más a favor de que exista un control de quienes sí están listos para hacer. Claro, esa es tu idea. Pero mi idea es que yo no puedo ser antinatalista porque el antinatalismo de cierto modo se niega al futuro y eso no está en contra de mis principios, de mi profesión y de todo. O sea, yo creo que el antinatalismo es la carta de entrada para luego permitirse cómo diseñar un futuro en donde seamos los humanos que tenemos que ser. Puede ser. Ahorita sí, o sea, o sea, sí, si somos antinatalistas 100% se acaba la humanidad. Claro. Entonces, soy antinatalista, pero también soy posibilista como tú. El antinatalismo nos dio la posibilidad de discutir cómo sí podríamos habitar un planeta mejor, sí, sin que nos muriéramos como especie, sí buscamos eso. O sea, no buscamos en que ya nadie más tenga hijos, no, estamos buscando que los hijos que vienen nazcan en las mejores condiciones, y que ¿no? tú si quieres uno, no lo tengas por favor en un contexto donde sabes que no se puede y que a lo mejor hay un lugar en el mundo donde está ese contexto. Solo tienes que tener la conciencia de encontrarlo, buscarlo y tomar la decisión. Claro, pero ahí es donde yo digo que no solo se trata de la conciencia y el entusiasmo y el querer y el deseo, sino también, y aquí entra el rol de los gobiernos, en donde no facilitan, o sea, es más, en primer lugar, tú no tendrías que salir de tu lugar de origen para tener un hijo. 100%. O sea, y los gobiernos, por ejemplo, en América Latina, mientras más gente vote por ellos, jamás van a ser antinatalistas. Claro, ese es el problema. El proyecto del antinatalismo es inviable desde el aspecto político con la democracia que tenemos en los mundos, porque mientras seas más pobre, no vayas a la escuela, más fácil de administrar ideológicamente eres. Por lo tanto, más hijos traes al mundo, lo cual representa más votos. Súper o sea, así lo ven. Ellos lo ven así. El antinatalismo es absolutamente lo contrario a esa idea. De eso. Y por eso me parece importante y por eso creo que yo me considero antinatalista. Pero no sería fundamentalista antinatalista, porque lo que yo sí crearía es que ante la idea puesta de la antítesis, llegar a una síntesis. ¿Qué fue lo mejor del pensamiento de libre reproducción que teníamos con un punto de síntesis, o sea, chocando tesis y antítesis, para lograr una síntesis que sea viable para la humanidad? Esto da para hablar muchísimo. Me gustaría, como si es un tema bastante escabroso y se puede pensar que hasta polémico, sí me gustaría saber qué opinan las personas. Ya tiene rato que no les pedimos que nos manden sus audios, pero yo creo que esta conversación sí merece totalmente la pena. Y los vamos a leer para la siguiente edición del podcast. Y los vamos a leer, por supuesto. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp que es... Si estás fuera de México es más 52 y luego 55 83 69 59 59. Ese es un número de WhatsApp de Blackbot al que puedes mandar
tu audio, si no quieres que digamos tu nombre, porque igual es un tema que no lo personas. vamos a decir, solo manda tu opinión, no necesitas decir quién eres. O ponos en el mensaje. De no decir mi nombre, haznos una señal. Anónimo, por favor, y Exacto. nosotros respetamos ese anonimato. Pero sí, es una buena pregunta. ¿A favor o en contra? ¿Qué opinas de tú qué harías? Creo que la conversación está abierta, la antítesis está puesta, y como todo movimiento creativo dialéctico, este choque de tesis, antítesis, genera nuevas síntesis. Los dejamos con la entrevista que hicimos en la calle de este antinatalista. Hi, my name is Nimrod. I'm an antinatalist, which means I'm an advocate of the antinatalism, which is let's say, it's a moral opposition to procreation. The reasons are, as the science says, because I think people are causing a lot of suffering to other humans, to the animals, and to the environment. We are in a climate crisis right now. So this is the aspect that is what is called harming others. Every time we are creating someone, we are not only creating a potential victim, because life is dangerous and violent, and we have no guarantee that the person we are creating will be miserable. We are putting everyone at risk of. When we are creating someone, we are putting someone in a harm's place, so to speak. And also, we are creating not only a potential victim, but for sure a victimizer, meaning someone who will cause suffering to others, especially non-human animals. So this is a very huge motivation of me, and a very strong reason not to procreate. But there are many others as well. As I just said, it's always a risk. As you said, the Earth is not sustainable with this amount of humans. So this is the population balance aspect. And another very strong reason in my perspective, this science says, the first one is procreation is selfish. And sometimes people think that child-free people and people who don't want to procreate are selfish because they're thinking about themselves. They want to get up at noon and they want to travel and stuff. But I think that creating someone else is in fact selfish and necessarily selfish, because you can't do something for the benefit of someone who doesn't exist, for the simple reason that it doesn't exist. So how can you benefit someone like that? I'm not saying that life is necessarily bad. So not everyone is miserable. My life is okay, really. I'm not depressed or anything. Not that there is something wrong with that or anything, but my life is okay. It's not that. It's just that I don't want to put someone else at risk of being miserable, and I want to prevent suffering. So I don't want to create another victimizer, as I said. So getting back to this argument, and do it brief. So when we are creating someone, we are necessarily doing it for our own benefits or our own good. And for self-involved reasons, because we can't do something for someone else. It's not like there is a waiting room outside of existence and people are like knocking on it and saying, "I want to exist." They don't exist in every sense of it. So we are not doing anyone a favor, but we may do something very, very wrong and unethical if it turns out that these people will not be good people to others, and their lives won't be worth it, and they will be miserable. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, estamos ya en el final de Creative Talks Podcast, y esto que voy a presentar junto contigo es algo que ya lleva 2 años y medio de que se nos antojaba hacerlo y no habíamos coincidido. Hay un autor, un ser humano fascinante que se llama Jürgen Sallenbacher. Él escribió varios libros, de los cuales ya leímos los 2. El primero fue Creative Personal Branding, que es un libro que en realidad es un libro workshop, en un libro que te lleva de mano, llevándote página por página a encontrar dónde está tu voz, tu estilo, entender cómo activar tu parte creativa y crear ese personaje, esa marca personal que definitivamente nos ha traído el mundo de Internet, y que las posibilidades de las plataformas interconectadas pueden ayudarnos a compartir ese uniqueness, esa personalidad, singularidad que eres. Me pareció fascinante. Pero también el de Innovation me pareció brutal. En verdad,
es una conversación fascinante que sostuvimos en un lugar que además me pareció súper interesante. Se llama Seat House. La marca Seat, como tú la conoces seguramente, es una marca de automóviles que está en todo el mundo. Pues ellos crearon un hub que tú llegas y está lleno de emprendedores en el cowork. Tú puedes llegar con tu computadora y si quieres pedir una cita previa y decir voy de tal hora a tal hora para que sepan cómo están los flujos, los puedes hacer. No te cobran nada. En este caso nosotros entramos a la casa Seat, nos sentamos y comenzamos a sostener esta conversación con Jürgen. Fue fascinante. Y en ese mismo lugar ocurren workshops, hay talleres, hay un foro, puedes tomarte un par de cervezas. Un café. En el mismo lugar es un mini restaurante y me parece interesante ese esfuerzo que esa compañía está haciendo en pro de personas que necesitan conversar creativamente y conectar como una casa, un hub creativo en medio de la ciudad de Barcelona. Y además a 2 calles están ocurriendo todo tipo de cosas. Está en el casi corazón centro, de sí. Paseo de Gracia, ¿no? Eso, y es fascinante. Ahí ocurrió esta entrevista con Jürgen. ¿Qué impresión, Fer, te da haber estado esa casi hora completa con Jürgen compartiendo con él? Yo la verdad es que fui más de metiche porque originalmente la entrevista la ibas a hacer solo tú. Pero yo quería tener ese acercamiento. Yo soy más introvertida en ese aspecto. O sea, me cuesta mucho más trabajo hacerle preguntas a las personas. Por lo tanto, literalmente solo fui de escucha. Pero de verdad que para mí fue una cátedra. O sea, yo mientras tú lo entrevistabas tomé mis propias anotaciones, mis propias reflexiones del momento que hoy estoy viviendo, de las preguntas que hoy me estoy haciendo. Y me quedo con una frase que ustedes seguramente van a escuchar en la entrevista, en donde él menciona cuáles son los 2 puntos que él considera importantes en los cuales podemos jugar como humanidad con esta convergencia con la inteligencia artificial. Y básicamente son 2. El primero es hacer buenas y mejores preguntas, lo cual coincido totalmente y es algo que yo siempre en mis workshops, en mis clases, en todo lo que hago, trato de siempre cuestionar, ¿no? De hecho, mucho de lo que hago en Traficante de Ideas pues es intentar sembrar estas dudas o estas preguntas que hagan que las personas puedan ver las cosas desde otra perspectiva, y me parece totalmente necesario en este momento donde, como ya lo hemos dicho, no estamos viviendo solo en prompteros o personas que escriben cosas y ni siquiera saben cómo pedir y qué pregunta hacer. Claro. Me parece indispensable. Y por otro lado, ser sintetizadores. Y en este aspecto no lo había visto desde esa perspectiva. Eso sí me pareció bastante nuevo y bastante bueno. En donde, ok, tú ya tienes un outcome que dependió del nivel del income, es decir, de la pregunta que hiciste. Ahora, ¿qué haces con eso? Porque eso es como algo en bruto. O sea, no lo puedes trasladar y copiar y pegar y decir, ya hice algo, ¿no? Sino necesitas que ese resultado se sume a tu creatividad y se convierta en algo más. Entonces eso te vuelve ahora un sintetizador y esa es una de las cosas que se va a volver cada vez más importante. Pues porque es que al final del día es la dialéctica, Fer, tesis, antítesis y luego ¡pum!, síntesis. Claro, pero ahora producida o asistida por una inteligencia artificial. Exacto. A propósito de esto que estamos hablando, hay un sitio que encontré y que me ayuda mucho a hacer esto. Es un sitio que se llama explorer.glove.engineer. explorer.glove.engineer, ¿ok? Así se llama el sitio. ¿Y qué hace este sitio? Yo a veces, y no sé si a ustedes les pase, cuando hago una investigación de un tema, pues te tardas mucho tratando de organizar toda la información, porque a veces es demasiada. Yo sé que no toda la información está en internet, pero para tener un punto de partida, la mayoría de las veces todos iniciamos con una búsqueda, ¿no? Y esta semana quería buscar, por ejemplo, cuál es el origen del antinatalismo, quién lo provocó, quién se originó, cuál es como que toda la información. Y fui a este sitio y escribí antinatalism y me sale y te sale la información concatenada por fechas, por autores, por ideología, con qué otras ideologías se lleva bien, de dónde se ramificó, de dónde, o sea, todo un árbol ontológico de qué es esa cosa. Y ahí es donde me cayó totalmente el 20 de esto que estamos comentando. Yo soy el que escribe la pregunta. En este caso no escribí una pregunta como tal, escribí un concepto, ¿ok? Un concepto que para mí es interesante en ese momento. Tengo a esta asistencia de la IA
que me ordena de manera sistemática información que por supuesto a mí me hubiese tomado más tiempo encontrar si lo hubiera buscado uno por uno. Pero al final no es que yo diga, bueno, ya aquí está y entonces esto es lo que voy a decir en el podcast, ¿no? Sino eso, ahora sí comencé a hacer una síntesis de qué era lo que me importaba, cuáles puntos, y desde mi experiencia, mi interpretación y todo lo que hoy sé y no sé, hice una conclusión que intenté hoy compartir acá. Entonces creo que ese es el punto. Mucha gente me pregunta en LinkedIn si yo estoy en contra o cree que yo estoy en contra de la tecnología, y no es que esté en contra, es que estoy en contra de lo que la tecnología nos hace por nuestra falta de conciencia. Y creo que esto puede ayudar. O sea, a mí me dio mucha lucidez esta conversación que tuvimos. Evidentemente hay muchos puntos en los que estuve a favor, otras cosas que ya hemos practicado y que era como sí, coincido contigo, y otras que me parecieron que van a servirle a las personas que nos escuchan. Y por supuesto siempre conocer gente tan interesante, y la conversación que tuvimos post-podcast también me encantó. Los dejamos con Jürgen Sallenbacher. Justo en tiempos de tecnología, inteligencia artificial, el único asset de verdad que tienes es tu nombre, es tu servicio, es los productos que puedes ofrecer a quién, y el narrativo que realmente vas a comunicar a los demás. Es también una reflexión sobre uno mismo, su identidad, que normalmente está separado en 3 niveles. Hay una identidad verbal, lo que cuentas, lo que comunicas, ¿vale? Hay una identidad visual, lo que transmites visualmente a los demás, y también una identidad de valor. Y eso es una cosa que los primeros 2, especialmente el visual, mucha gente ya tienen claro, especialmente los diseñadores, ¿vale? Pero el tema de valor es un tema que no está bien claro. Ahora, que no es el tema de venderse, es más el tema de estar consciente cuáles son los servicios o productos que puedes ofrecer al mercado. ¿Dónde está el valor? ¿Para qué te pago yo si tú estás en mi equipo? ¿Y cuál es tu contribución? Y eso es el parte valioso, ¿vale? Y eso hay que realmente estar consciente, hay que transmitir visualmente, hay que transmitir verbalmente, ¿vale? Entonces, esto creo que cada año más tiene más importancia y pues define más o menos tu carrera. Pues creo que realmente también el tema de la sustancia es importantísimo, cuál es tu conocimiento, ¿vale? Entonces, quizás como ejemplo, yo en mi generación aprendimos que no hay preguntas tontas. Hoy en día tenemos que pensar mucho más sobre la pregunta que hacemos, porque el resultado depende de la calidad de tu pregunta. Hay que pensar de verdad cómo preguntas. Y el segundo punto es el tema, el resultado que vas a recibir, sintetizar esta información. Y eso es una capacidad intelectual de un ser humano. Y si eso es un punto fuerte, entonces ya puedes realmente contribuir a tu marca personal. Así que la sustancia no solamente tener el conocimiento, pero preguntar mejor. La calidad, cómo puedes sintetizar realmente el output. ¿Cuáles son preguntas buenas, con ejemplos, prompts que tienen sentido, ¿sí? Donde puedes sacar provecho de verdad del AI, y después, una vez que tienes el resultado, ¿vale? ¿Cómo puedes sintetizar esta información para que tenga valor de verdad? Porque realmente la marca personal es más para, de mi punto de vista, ¿vale? Es más para realmente autónomos, solopreneurs, gente que tienen un negocio y quieren realmente definir su vida y su trabajo de una manera diferente. Lo que creo uno quiere es tener algo sostenible. Significa aprovechar realmente su conocimiento, su marca, y dar la calidad, y que te reconocen por exactamente el valor que puedes transmitir y te pagan por eso. Porque realmente al final el capitalismo con todas sus ventajas, pero también las desventajas, hay que cuidar, y creo que realmente el crecimiento es una cosa buena si está pensado en temas de sostenibilidad personal. Si competimos con la tecnología, vamos a perder. Porque nosotros, como he dicho, somos biológicos, es un crecimiento mucho más natural, ¿vale? Tenemos que hacer nuestros fallos, estamos mucho más lentos. Estoy más preocupado, por ejemplo, por el tema de la velocidad, ¿vale? Porque yo tengo clientes que intentan de ser tan rápido como la tecnología. Hombre, esto no va.
Estoy trabajando con empresas y management boards que, y especialmente enfocado en tecnología, que obviamente no pueden competir con eso. Y en el día a día, todo el mundo espera realmente la misma respuesta tan rápida y esto no es posible. Así que no podemos perder nuestra esencia y tenemos que aprovechar la tecnología, pero las voces y el vivir juntos, ¿vale? Eso es un tema que tenemos que desarrollar, tenemos que aprender, tenemos que enseñar y pues el resto está abierto. Ahora mismo es demasiado atrevido decirlo hacia dónde va realmente el tren. El ser humano tiene que cuidar a sí mismo. Eso realmente es también la responsabilidad de la educación, es la responsabilidad de las empresas. Y si intentamos de competir todo el tiempo con la tecnología, vamos a perder esta razón de ser. Hay que cultivar y seguir cultivando. Porque realmente la innovación, tengo dos puntos de vista, ¿vale? Uno es que creo que innovamos demasiado, porque no necesitamos más sillas, más mesas, más coches, más. Es de verdad demasiado. La gran pregunta en respecto a la innovación es, ¿tiene significado para nosotros como seres humanos? Cualquier innovación que tenemos que tener la pregunta, oye, ¿esto nos sirve como seres humanos? ¿Nos hace más feliz? ¿Nos une más? ¿Nos da la posibilidad de conectar, de colaborar, de estar juntos y contentos, felices? ¿O nos machaca? Es muy filosófico, pero creo que realmente tiene un sentido que va un poco más allá. Los paradigmas de la industria tienen que cambiar. El concepto, la strategy, tiene que tener realmente el mismo beneficio que la forma tradicional. Porque si no, no vas a convencer las empresas grandes. Si haces algo sostenible y se facturan solamente un 30%, vas a tener un problema porque realmente el management board va a decir no. Así que esto es un paradigma que tenemos que hacer. Es un tema grande, sí, pero no hay otra. Tenemos que intentar de hacer la misma calidad, el mismo buen diseño de los productos. Y por eso digo, no solamente un tema de servicios y productos, es un tema del modelo de negocios. El futuro, no sé. Antes, de verdad, en los años 90, 2000, 2005, 2008, el 2006, yo he dicho que vamos a tener una crisis en 2008, porque justo después del MBA yo analicé 6 meses Financial Times cada día, ¿vale? Y yo he estudiado arte, ¿vale? Entonces no es lo más obvio de hacer, pero lo hice. Y después llamé a mi padre y he dicho, oye, esto va mal, porque los números no me cuadran ni arriba ni abajo. Ahí me atrevía diciendo lo que, oye, tenemos un problema grave, el mercado va a romper y van a pasar cosas. Pero ahora, los últimos 10 años, tenemos una velocidad en el mercado que es brutal. Es alucinante. Cada minuto puede realmente salir algo que puede cambiar todo. Lo que puedo hacer hoy, ¿vale? Para que realmente mañana esté mejor, perfecto. Observando todo lo que hay. Es muy complicado de decir lo que va a pasar en los próximos 10, 20 años. Y no me atrevo. Siempre antes lo he hecho y digo, mira, en los próximos años va a pasar eso. Ahora mismo digo, ni idea. Antes yo fui a las empresas como Adidas o Levi's, Swatch y decía, mira, esto va a pasar los próximos años. Hoy en día entro y digo, yo no me atrevo, pero lo que puedo hacer, yo tengo las herramientas y suficiente experiencia para acompañaros en los próximos pasos para los próximos años. Busco tiempo para mí. Intento de tener mínimo 2 meses al año viajando. No solamente viajando para relajarme, pero viajando para aprender, para encontrar gente, ver proyectos muy, muy interesantes y también proyectos sociales. Me tengo que recordar cada año que tengo suerte en la vida, pero la realidad es que el 90% de la población mundial no vive así. Con toda la humildad, ¿vale? Y esto me da energía también. Energía para hacer proyectos sociales, ayudar, para, como he dicho antes, dedicar un 20% de mi tiempo está dedicado a la academia, porque yo creo que realmente es un give back y es muy importante. Y también tengo estos Me Days, son días para mí durante el mes, donde yo no tengo nada en la agenda y hago lo que me da las ganas. Mi posicionamiento es un poco the human side of business. El tema no es un tema intelectual en el siglo XXI. Todo lo que hacemos es un tema emocional. Sí, somos listos, súper bien educados,
sí, hemos leído mucho, pero al final también en la colaboración, en el trabajo, en el día a día, en la sociedad, al final son problemas emocionales, ¿vale? Pero dedicar también, ir a terapia, ¿vale? Buscar realmente conclusiones sobre uno mismo, estar más consciente de quién soy, dónde está mi valor, qué puedo contribuir, ¿vale? Y cuidar la relación tú contigo mismo, la relación tú con los demás y la relación con el valor, significa dinero o lo que haces. Y por supuesto, le preguntamos a Jürgen qué pasaría si solo este audio sobrevive y qué consejo le podría transmitir en nombre de toda la humanidad a la siguiente gran civilización. Aprovechar la capacidad creativa que tiene el ser humano, porque con la creatividad cultivada hay opciones y la vida se trata de tener opciones. Si no tienes opciones, vamos mal. Y para cultivar y educar el concepto de substance, style, conviction and grace, porque la sustancia es el conocimiento, es realmente lo que tú sabes y puedes aplicar. Style, esa es la forma como realmente apareces, cómo comunicas, cómo realmente diseñas. Y la estética es súper importante, ¿vale? Porque realmente esto es en toda la historia, los edificios bonitos, las pinturas bonitas, todo eso. Entonces, o sea, este corazón es importantísimo. Conviction, esto realmente es tu belief system, son los valores que hay que cultivar. Esto es bueno, esto es malo. Y a cada niño hay que explicar cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Porque a veces falta. Y grace es la elegancia entre tú y la sociedad. Cómo tratas a los demás. Parece tan obvio, pero fíjate, lo repito en casi todos los workshops y todo. Y digo, chicos, si alguien te hace un favor, dile gracias. Si entras en una sala, dile, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si te vas, adiós. Entonces, parece obvio, pero pasa muchas veces que se ignoran estas etiquetas, ¿sí? En la relación humana, y eso es, por favor, si tenéis la segunda posibilidad de desarrollar una humanidad, ¿vale? Que enfocamos en estos 4 valores, más realmente la potencia que tiene la creatividad y crear opciones. Así que vamos bien. jsalenbacher.com es la página personal mía sobre el tema de personal branding, ¿vale? cpv-mediolab.com es más sobre el tema de Agile Innovation dentro de empresas. Y obviamente este año hay un nuevo cohort de personal branding como curso, ¿vale? Y al final del año hay un Mastermind Circle, eso es un poco más exclusivo entre comillas, porque realmente van a ser 10, 12 personas donde realmente quiero aprovechar la gente que conozco, mis clientes que trabajo, que son espectaculares, son muchos, mucho mejor que yo, ¿vale? Y tengo esta idea de juntar a ellos para que puedan aprovechar uno al otro, ¿vale? Y entonces yo soy como facilitator, ¿vale? El primer curso es más el tema, bueno, os voy a enseñar lo que yo pienso que es importante respecto a la marca personal. El segundo es un tema, si os interesa realmente, de estar en contacto con otros empresarios, gente que realmente han fundado empresas, gente que quieren más, donde realmente mi conocimiento no es suficiente, pero es la retroalimentación dentro del grupo que es alucinante, porque hay casos que vais a flipar. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha. Fue un placer, creo que fue un episodio cargado de cosas muy contestatarias y por otro lado otras cosas que al final nos llevan a la pregunta de siempre. ¿Quiénes somos como humanidad? ¿Qué estamos haciendo en este lugar? ¿Cómo estamos atravesando esta experiencia? ¿Cómo podemos mejorar esta experiencia? Que si se dan cuenta son las preguntas de siempre. O sea, eso no cambia y creo que esa es para mí la reflexión más importante de este posgrado que estamos dando, de esto que estamos viviendo en este lugar, de esto que estamos compartiendo en el podcast, es
las preguntas o las cosas que son ancla y que nos permiten tener los pies en la tierra son las preguntas de siempre, ¿no? Que al final del día son filosóficas, son existenciales, pero son las que nos mantienen en esta constante conversación y búsqueda de qué es lo que sigue y qué estamos haciendo aquí. En algún momento ya lo hemos dicho muchas veces, somos los mismos humanos envueltos en novedad. Y eso nos parece una constante, como un loop que estuviera ahí presente en todo lo que hacemos, no importando el año, el siglo, el milenio donde estemos parados. Somos los mismos envueltos en novedad, en las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestras manos, con las mismas preguntas. Yo fui John Black. Y como en cada edición, Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.